priorizar, pues no solamente el hecho de que un rey está para servir al bien común y por tanto tiene que discernir, sino porque toda vida cristiana tiene que tener como la clave de su vida la de decir ¿qué quiere Dios de mí? Y qué quiere Dios de mí no solamente, digamos, en su voluntad general, ¿no? Dios quiere que sea santo, por ejemplo. No, sino qué quiere Dios de mí en esta circunstancia, en esta situación en la que me encuentro, con mis limitaciones y con mis potencialidades, en este cruce de caminos en el que me encuentro, cómo conocer la voluntad de Dios, cómo discernir lo que Dios espera de mí en este momento, ¿no? Ese es el discernimiento, ¿no? Entonces creo que vamos a hablar de ello, unas reflexiones sobre este concepto que por otra parte es muy ignaciano. El Santo Padre también, pues como jesuita que es, ¿no? Ha hecho referencia al discernimiento en muchos momentos y en muchos documentos, ¿no? Y discursos de su pontificado. Para que nos demos cuenta de la importancia de lo que es el discernimiento, parto de un pensamiento que leí en esa obra publicada por Kiko Argüello, en que se hace un elenco de frases y pensamientos de su diario, del diario de Kiko Argüello, ¿no? Y él dice, ¿qué es ser cristiano? Y responde, tener discernimiento. Es curioso, que se pueda dar una respuesta como esta, porque diríamos, ¿no? Desde el catecismo tradicional, ¿qué es ser cristiano? Pues ser un discípulo de Cristo. Pero decir que qué es ser cristiano y responder tener discernimiento, claro, es que el discernimiento precisamente es para eso, para poder ser discípulo de Cristo. Es que el discernimiento es precisamente para poder seguir el querer de Cristo, y el discípulo sigue al Maestro. Luego, ser discípulo de Cristo y tener discernimiento es que en el fondo es lo mismo. Es decir, lo mismo con otra palabra. Ser cristiano es ser discípulo de Cristo o tener discernimiento, ¿no? Para saber de qué manera aprendo de Jesús, cómo aprendo lo que debo de evitar, lo que debo de mejorar, lo que debo de conservar, lo que debo de procurar. Eso es ser discípulos, tener discernimiento. Conste, y dejémoslo claro desde el primer momento, que tener discernimiento no coincide para nada con ser un sabio según el concepto de sabiduría que existe en este mundo, ¿no? Alguien que sabe muchas cosas, que es un coquito, como se dice, ¿no? Que es una biblioteca andante. Eso tiene poco que ver con el concepto cristiano de sabiduría, que es la que nos permite el discernimiento, ¿eh? Alguien dijo que el discernimiento es, que la sabiduría es lo que queda en nosotros después de haber olvidado las cosas que aprendimos de memoria, ¿eh? Y es esa especie de sentido interior, un sentido interior que nos permite desde un corazón convertido, ojo, porque esto es muy importante, si el corazón no ha sido convertido, si no está en proceso de conversión, es imposible que tenga discernimiento. El discernimiento es como la intuición de un corazón convertido o en proceso de conversión, ¿eh? Si el corazón está convertido, ese corazón tiene intuición. Cuando digo corazón, digo conciencia, ¿no? Un corazón convertido, o sea, una conciencia tiene intuiciones, pero porque ha tenido el proceso de conversión, ¿eh? Entonces, sabiduría en este sentido. Es una sabiduría no teórica, no abstracta, ¿no? Requiere una capacidad de compromiso. El discernimiento no es teórico, es vital, ¿eh? Requiere una capacidad de compromiso, ¿eh? Bueno, ya nos vamos acercando un poco más, ¿no? a lo que se entiende por discernimiento cristiano, y por qué en esa definición de la que hemos partido, pues Kiko Argüello pudo decir ¿qué es ser cristiano? Tener discernimiento. Nuestro Papa Francisco, cuando era cardenal en Buenos Aires, él, hablando en una ocasión del discernimiento, dijo la siguiente frase: el discernimiento no es un simple ejercicio del espíritu propio, sino el reconocimiento de la obra de Dios y de las tentaciones del demonio. O sea, aquí ya
hemos dado un pasito más, que es importante para entender qué es el discernimiento. San Ignacio de Loyola, en el número 32 de los ejercicios espirituales, hablando del discernimiento, él dice que él presupone 3 pensamientos dentro de uno mismo. Tenemos como 3 pensamientos. Uno es mi propio pensamiento, el de José Ignacio, ¿no? Del cual sale mi libertad y mi querer. Pero hay otros dos pensamientos más, que vienen fuera de fuera de nosotros. Uno que viene del buen espíritu y otro del mal espíritu. O sea, dice San Ignacio, cuidado, para discernir bien hay que caer en cuenta que dentro de nosotros va a haber 3 pensamientos. Uno es el mío, el tuyo, el de Joaquín, te llames como te llames, el de María Luisa, pero luego también hay 2 pensamientos, el del buen espíritu de Dios, o el del ángel, tu ángel de la guarda, el buen espíritu de Dios, y el del mal espíritu. Luego, a ver, diferenciemos las 3 cosas. ¿Qué es lo que Dios te está sugiriendo, el buen espíritu? ¿Qué es lo que el mal espíritu te está sugiriendo? ¿Y cuál es tu pensamiento propio? Que obviamente tendrá que adecuarse al buen espíritu que te está inspirando, ¿no? Por eso, el Papa, entonces arzobispo de Buenos Aires, decía que el discernimiento no es un simple ejercicio del propio espíritu, sino el reconocimiento de la obra de Dios y de las tentaciones del demonio. Supone decir, a ver, desenmascaremos las cosas, hagamos luz, para que en esa madeja que están las cosas muy interiormente liadas, pues podamos ver qué viene de Dios, qué viene del maligno y cómo yo en este momento llevo un camino para adecuarme a la voluntad de Dios. El discernimiento consiste en desvelar el origen y la dirección de los pensamientos. Sabéis que hay una advocación muy querida por el Papa, por cierto, ¿no? Nuestra Señora de Satanudos, ¿no? Que también es un invocar a la Virgen María para que los líos interiores que tenemos en el que uno no es capaz de discernir qué querrá Dios de mí, pues pedirle a María que nos enseñe a desatar nudos, o sea, que nos enseñe a discernir, ¿no? Repito, el discernimiento consiste en desvelar el origen y la dirección de los pensamientos. El discernimiento se puede ejercitar, solamente se puede ejercitar, mejor dicho, no como un mero espectador, sino luchando. O sea, no es como quien ve la jugada desde fuera o lo miro. No. Yo estoy totalmente implicado en eso, ¿no? Y hay que tener en cuenta que solamente unidos a Jesús se desvelan los secretos de nuestros corazones, porque en nuestros corazones hay pues muchas cosas que nos cuestan, ¿no? Nos cuestan profundamente conocer. Únicamente podemos conocer nuestro corazón a la luz del corazón de Cristo. Es el corazón de Cristo el que te permite conocerte a ti mismo. Luego, para poder discernir, tienes que hacerlo a la luz de la mirada del corazón de Jesús. Él permite clarificar tus sentimientos y ver, pues eso, el origen y la dirección de tantos pensamientos. Recordáis también que en alguna ocasión en este programa de Sexto Continente hablé de los logismoi, que los logismoi era un término que utilizaban los padres de la Iglesia para identificar los pensamientos obsesivos con los que el maligno nos estaba un poco bombardeando dentro de nosotros, ¿no? Pensamientos que son como minadores, te están minando por dentro, pues ellos dicen, hay que identificar los logismoi, para desenmascararlos, para decir esta idea obsesiva que me está viniendo es una tentación, Pues por ejemplo, ¿no? Pues imagínate un pensamiento del orden de decir no valgo para nada, esta vida es un desastre, es decir, pensamientos que uno se da cuenta que está el maligno detrás de ellos. Luego
Luego esto es importante, ¿no? Para discernir hay que desenmascarar esos logismoi y hay que ver dónde está la voz del Espíritu que siembra, que habla en nosotros, dándonos paz y consolación. O sea, discernir es, decía Santa Teresa de Jesús, discernir es lo mismo que desengañarse. Oye, hay que desengañarse, porque estamos engañados. Estamos engañados. Luego hay que desengañarse. Hay que decir, voy a desenmascarar este engaño para ver de verdad las cosas como son. Me estaban bombardeando con una serie de ideas absolutamente perniciosas y yo estaba desenfocando la realidad. Repito, dice Santa Teresa, discernir es lo mismo que desengañarse. Hacer luz en la vida, porque vivimos, pues podemos vivir bajo un velo, o sea, bajo un velo que nos oculta la realidad. Un pensamiento de Séneca que viene bien traerlo a colación de esto que estoy diciendo, que es que dice que el que camina por la vida sin pensar en la muerte vive como un sonámbulo. Dice él, a ver, vive como un sonámbulo, vives como en un velo, o sea, tienes un velo puesto, o sea, no disciernes la verdad de la vida. Bueno, pues por esto Santa Teresa dice que hay que desengañarse, o sea, hay que quitar las máscaras que nos impiden conocer qué es de Dios, qué es del tentador y dónde estoy yo. Bueno, para poder discernir, para poder desengañarse o desenmascarar los falsos pensamientos, los logismoi, las insidias del enemigo, se requieren ciertas armas. Se requieren ciertas armas y al mismo tiempo se requieren desarmarse de otras, porque igual estamos armados con ciertas armas que no nos ayudan a discernir. Me refiero, por ejemplo, a actitudes a la defensiva, a alguien que tiene en su vida pues de bloqueos interiores ante posibles cosas que le puedan pedir, le puedan tal, ha puesto una actitud, un caparazón, defensivo en su vida. Bien, como no te desarmes de esas falsas armas, no vas a discernir bien. Tú has puesto una serie de topes en tu vida, una serie de muros infranqueables, pero no puedes estar seguro de si esos muros que tú has puesto coinciden con lo que Dios quiere mostrarte. O has puesto unos topes, unos límites, y si Dios quiere traspasar esos límites, ¿qué? Por eso, para discernir hay que empezar por desarmarse. Y luego armarse. ¿Y cuáles son las armas que tenemos que tomar? Pues obviamente las armas son las armas de la oración, las armas de los sacramentos y sobre todo la búsqueda de la voluntad de Dios y de la santa indiferencia interior. La santa indiferencia, es decir, tener toda una batalla interior en la que uno diga, yo no quiero nada por amor propio. Quiero lo que Dios quiera. No quiero que el amor propio sea el elemento que determine lo que yo elijo y lo que yo rechazo. No quiero que sea el amor propio. Quiero que sea la voluntad de Dios. Y claro, para que eso sea verdad, supone pues toda una purificación interior, un desarmarse, como he dicho, un desarmarse y al mismo tiempo pues un ponerse en presencia de Dios, ponerse a remojo, acallar, ¿no? Acallar voces que no son las que las que deben de tener el protagonismo en mi vida, acallar esas voces, buscar la paz interior, donde solamente, ¿no?, sea la voluntad de Dios la que selle con su consolación lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de mí. Y eso supone una batalla. Si uno se piensa que el discernimiento es casi así, ¿no?, pues inmediato, como con un chasquido, ¿no? No, se equivoca. El Papa Francisco en alguna ocasión le ha dicho que por lo general nuestra primera reacción puede ser equivocada. La primera. Hay que ser muy santo para que en el discernimiento lo primero que nos brote y lo primero que nos salga sea lo correcto. Dice el Papa, ¿no?
por lo general nuestra primera reacción es equivocada. He aprendido a esperar, a confiar en el Señor, a pedir ayuda para poder discernir mejor, para dejarme guiar. Cierra comillas. Es una cita de en una ocasión el Papa, compartiendo, ¿no?, en una de las catequesis lo que era el discernimiento, dijo esto. O sea que él ha aprendido a tener cuidado, a tomar un poco de distancia con lo primero que se le ocurre y se le pasa por la cabeza. Porque es muy probable que necesite ser purificado, ser cotejado, etcétera, 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 ¿no? Y luego al final las cosas, uno cuando pide la luz y pide el discernimiento, ve que eran un poco distintas de lo que en un primer impulso parecía. Luego el buen discernimiento y ser demasiado impulsivo se llevan mal. También lo contrario, o sea, el ser alguien que no tome decisiones y que se quede apalancado por miedo. También eso es contrario al discernimiento, ¿no? Pero podríamos decir que partiendo de eso, pues dice él, he aprendido a esperar, a confiar, a pedir ayuda y finalmente a dejarme guiar, ¿no? 3 elementos que me atrevo a añadir, ¿no?, para cómo discernir bien. Es el primero, no guiarse por lo que nos agrada, sino por lo adecuado. Segundo lugar, procurar siempre la paz interior y la santa indiferencia. Si no se tiene paz interior, lo cual supone tener santa indiferencia para poder tener paz interior. Santa indiferencia es que yo no esté interiormente inclinado a una cosa con amor propio, porque si estoy inclinado a algo con amor propio, va a ser muy difícil que yo discierna bien por la voluntad de Dios. Y por último, ¿no?, una vez discernida cuál es nuestra meta, no convertir los medios en fines. Si yo he discernido, ¿no?, que la voluntad de Dios es esta, bueno, voy para allí, de acuerdo, pero tendré que poner medios para ir para allí. Siempre se requieren unos medios para llegar al fin, pero cuidado con que los medios se conviertan en fines, ¿no? Cuidado, porque yo como he discernido que mi meta, o sea, que Dios me quiere por este camino, eso no quiere decir que cualquier medio que se te ocurre para llegar a esa meta es conforme a la voluntad de Dios. Cuidado, que el fin no justifica los medios. O sea, que porque el fin que persigues sea conforme a la voluntad de Dios, eso no quiere decir que todos los medios ya están dentro de la voluntad de Dios. Pues no, habrá que discernir no solo los fines, también habrá que discernir los medios, ¿no? Bueno, pues como veis, el tema del discernimiento es muy importante en la vida cristiana. Antes de avanzar un poco más en ese camino, vamos a unirnos en oración pidiendo a San Ignacio, maestro de discernimiento, que nos